Bien, buenas tardes a todos. Bien, como lo dijo el licenciado, mi nombre es Henry Escobar, soy ingeniero en topografía, catastro y geodesia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tuve la oportunidad de ir a estudiar allá y me especialicé en el temas más que todo catastrales. Yo vengo desde el año 1999. Después de graduarme de nivel medio de perito contador, siempre buscando una oportunidad de trabajo, pues se dio la oportunidad en el municipio de Huité, Zacapa, con el curso de catastro que se dio ahí para empezar con un proyecto piloto en el mismo municipio. Entonces, desde el año 1999 estamos en este ámbito, el tema catastral, y seguimos pues siempre en aprendizaje y expresando nuestros conocimientos. Ya entrando en materia de la presentación, pues como el nombre lo indica, el RIC como herramienta de investigación en los conflictos de tierra. No está de más, hacer una pequeña reseña sobre el RIC. Se crea a través del decreto 41-2005, que le da facultad a la institución que es la encargada de realizar, mantener, establecer, actualizar el catastro a nivel nacional. Entonces viene desde el 2006 trabajando en diferentes municipios del oriente, nororiente, parte sur, costa sur y las Verapaces en levantamientos catastrales. Bueno, como un poco como antecedentes, cómo nace toda la parte agraria de Guatemala. Bueno, tenemos que en el 1873 pues se crea el Registro General de la Propiedad, como para que todas las personas pues registren cada una de sus propiedades. Desde ahí, en ese momento, teníamos el archivo de Centroamérica. En el archivo de Centroamérica ahí se registraban todas las propiedades, todos los títulos de propiedad dados en la colonia, dados por el virrey. Entonces, pero ya un ente como rector para el resguardo de las propiedades se crea el Registro General de la Propiedad en 1873. Bueno, entonces es un registro de derechos reales, donde se inicia a registrar todas las propiedades a nivel nacional. Entonces ahí, conforme se fueron avanzando los registros de propiedades, ¿verdad?, donde se fueron creando algunos conflictos de tierra que actualmente desde esa época pues se vienen dando aquí en Guatemala. Por ejemplo, reclamos basados en derechos históricos sobre tierras comunales, títulos que dieron en la colonia que no fueron registrados en el Registro General de la Propiedad, vienen otras personas, lo registran. Entonces ahí se va generando conflictos de tierras comunales. Disputa entre comunidades y municipalidades o propietarios individuales de determinadas tierras donde existen títulos de distintas procedencias sobre las mismas tierras. Como el Registro General de la Propiedad registra, en ese momento, desde que nace, registra, pero solo se registra los derechos. No había ninguna ubicación donde, solo se describía dónde se iba a inscribir, entonces, y no se llevaba ningún control. Entonces venía y cada persona interesada pues registraba su propiedad y se iban creando dobles registros. Ahí donde tenemos esas disputas entre comunidades, entre municipalidades y entre propietarios de tierras privadas. Inscripciones anómalas de predios dentro de áreas protegidas. Cuando se crean las áreas protegidas, pues muchas veces se realizan en gabinete, no se hace ningún trabajo de campo, entonces al final no se toma en cuenta comunidad, entonces se declaran las áreas protegidas y ahí
quedaban comunidades o fincas dentro de esas áreas protegidas. Y también, pues, como no se tenía una delimitación, una demarcación de esas áreas protegidas, se podía registrar esas propiedades dentro de esas áreas protegidas, porque nadie podía dar certeza si están dentro o fuera de área protegida. Conflictos entre comunidades por falta de certeza de la propiedad y uso de fuentes de agua o reservas forestales en tierras donde se encuentran ubicadas. Muchas veces por esa falta de certeza, donde solo se escriben derechos y no se describe la ubicación exacta de cada una de las fincas, es que produce estos tipos de conflictos. Conflictos entre municipios por el trazo de límites administrativos. Los conflictos que hay entre municipios es porque igual se han delimitado esos municipios en cartografía, en oficina, entonces muchas veces no se toma en cuenta una visita a campo o no se toma en cuenta lo que las comunidades indican a qué municipio pertenece, entonces se han creado todos estos conflictos. Predios con inscripción al Registro General de la Propiedad, pero cuya ubicación física y geoespacial es difícil de ubicar. Ahorita, más adelante, vamos a ver unos ejemplos de ese tipo de inscripciones geográficas que son muy difíciles de ubicar. Y por último, diversidad de traslapes entre predios. También ahorita más adelante vamos a ver los distintos traslapes que se han dado y que han generado los diferentes conflictos. Entonces, en el Registro General de Propiedad, hasta hace unos años, toda la información se maneja a través de estos libros. Unos libros enormes donde uno, si quería realizar una investigación, uno tenía que ir a hacer su propia investigación y buscar en dónde, según el número de finca, folio y libro, y así poder revisar esos libros. Y muchas veces esos libros son muy antiguos que había que tocarlos con pinza, porque si uno los tocaba con la mano, o se rompían o ya estaban deteriorados. Entonces, también muchas veces no se podía, no se puede todavía investigar algunas fincas muy antiguas. Ahora tenemos la ventaja que ya el Registro General de la Propiedad ya opera en línea y mucha de esta información ya fue trasladada a folios electrónicos. Entonces es más fácil hacer una investigación registral en estos días que hace mucho tiempo. Esto es una copia de lo que estaba adentro de esos libros. Muchas veces, dependiendo la letra del registrador, se podía entender y muchas veces no se podía entender. Entonces nosotros no se podía saber cuál era la descripción de la finca por ese mismo factor. Entonces, ese mismo ejemplo dice: finca 668, folio 279, libro 24 del libro antiguo. Dice, sitio en Pastores, departamento de Zacatepeques. Bueno, eso es lo que dice el folio de este libro. Es una fecha de inscripción 25 de octubre de 1879. Último movimiento registral el 10 de enero de 1880. Los propietarios que aparecen en esta base de datos, porque no son demasiados, los propietarios que aparecen no están en la base de datos porque son demasiado antiguos. No se puede ubicar su finca matriz debido a que es una titulación supletoria. La titulación supletoria no es una finca nueva que no tiene finca matriz. Y es una finca demasiado pequeña porque solo tiene 59 metros cuadrados. Y los colindantes tampoco aparecen en la base de datos de titulares por lo antiguo que es esta inscripción. Imagínense, esta finca, el último movimiento fue en 1880, hace más de 100 años. Esos ni el propietario ni los colindantes ya no están. Entonces, así como estas fincas muy antiguas difícilmente se puedan
se puedan ubicar. Bueno, entonces tenemos que solo el registro de la propiedad era la institución, todavía sigue siendo la institución del resguardo de las propiedades, hasta que en diciembre de 1996 se firman los acuerdos de paz. Ahí en los acuerdos socioeconómicos y situación agraria se plantea la creación de un registro para sanear la información territorial del país. Es por eso que en el 2005 se crea la Ley del Registro de Información Catastral, Decreto 41-2005, pero entre 1996 y el 2005, previo a la ley, se creó un brazo o una dependencia del Ministerio de Agricultura que se llamaba UTJ Protierra, donde se realizaron una serie de proyectos pilotos de catastro, donde cuando se firmaron la paz vinieron varios países cooperantes y cada uno de los países apadrinó un proyecto piloto. Por ejemplo, en Zacapa Chiquimula lo patrocinó Holanda. En las Verapaces, en Alta Verapaz, lo patrocinó la Alemania. En Zacatepec es la cooperación española, en Escuintla Suiza. Entonces cada uno trajo una metodología, la metodología que se aplicaba en sus países para realizar el catastro. Cada proyecto piloto tenía su propia metodología. Por ejemplo, en Zacatepeques vinieron los españoles el catastro de ellos es meramente tributario para el cobro de impuesto de bienes inmuebles. Entonces a ellos prácticamente casi no les interesaba mucho el área, las medidas, sino que se tomaban fotos a las casas para imponer la tasa de cobro. Y así cada uno de los proyectos fue apegando a una metodología. Pero cuando se crea la ley del RIC, de UTJ pasamos a hacer registro de información catastral y se toma todos esos proyectos pilotos y se ingresan a la base de datos del RIC. Obviamente se da una validación y todo, y ya empezamos como registro de información catastral. Y toda la metodología se reúne a todos los expertos, técnicos, supervisores encargados de cada uno de los pilotos para hacer una sola metodología. Cada uno, según la experiencia que tenía en su proyecto piloto, lo fue aportando y se crea una sola normativa con la que todavía estamos trabajando. Se han hecho algunas revisiones y actualizaciones, pero entonces ya el de registro de información catastral ya empieza a trabajar con una sola metodología. Bien, entonces se crea el registro de información catastral con una base legal que es el decreto 41-2005, una base técnica, administrativa y con tecnología de información. Apegada ya toda la información, teníamos el equipo, en ese entonces el equipo de punta, trabajando equipo topográfico, GPS, fotogrametría y también la TI, que todo la información recopilada va a una base de datos para que sea fácil administrarla y fácil de consultar y utilizarla para cualquier fin. Y bueno, cuando nace el RIC se crea una expectativa que el catastro se iba a terminar en 20 años, del 2005 al 2025. Pero, oh sorpresa, cuando ahorita no se va a lograr ni en 100 años por la conflictividad agraria que existe en el país. Imagínense, los suecos o parte de Europa, algunos países de Europa nos indicaban cuando teníamos capacitación con ellos, todo eso, su experiencia indica que ellos construyeron su catastro en
200 años. ¿Y cómo nosotros pretendemos hacerlo en 20 años? Más el tipo de catastro que tenemos nosotros, que el tipo de catastro nosotros no es solo para cobrar impuestos, sino que el catastro del RIC es para sanear toda la información territorial del país. Cuando el RIC llega a las comunidades, llega a los municipios, nosotros en la base de datos podemos hacer un estimado que vamos a tener cierta cantidad de conflictos, póngale unos 10. Pero cuando llegamos, se hacen conflictos hasta 200, 500 conflictos en comunidades, dependiendo del municipio. ¿Pero por qué? Los conflictos no es que nosotros los creamos, no es que el RIC crea esos conflictos, sino que esos conflictos están ahí. Pero cuando llego yo y digo, mire, le voy a medir su terreno, su predio, llega el vecino también, mira el mío, y muchas veces no coinciden entre un colindante y otro. Entonces ahí es donde miren, pero yo llego 10 metros más para adentro del vecino. No, yo llegaba hasta aquí. Entonces ahí no es que nosotros creamos el conflicto, sino que el conflicto está dormido. Cuando llegamos nosotros ya sale el conflicto a la luz y ahí es donde tenemos que nosotros entrar y resolver los conflictos, o si no, pues ya se va a otras instancias que ya no le competen al registro de información catastral. Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología que se usa para las investigaciones de estos casos especiales? Empecemos por preguntarnos ¿qué medimos? ¿Qué se mide? Lo que medimos nosotros es una dirección y una distancia. Aquí está, esto en topografía se le llama, en el plano catastral o plano de registro, se le llama derrotero, donde aquí está el predio, aquí están sus vértices, va del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 0. Aquí del 1 al 2 dice que tiene un azimut de 201 grados, 57 minutos, 29.66 segundos y una distancia de 19.54 y colinda con una carretera nacional RN17. ¿A qué se refiere este azimut? Este azimut, si nosotros marcamos una línea imaginaria de norte a sur acá, esto va a ser nuestro norte, es nuestro azimut 0. Entonces el ángulo, el azimut es la abertura que hay en base al ángulo 0 a la dirección de la línea. En este caso tiene, el de 0 a 1, si ponemos la línea imaginaria acá, esto tiene, aquí tiene 0, para acá tiene 90, para acá tiene 180 y aquí serían 201 grados, 57 minutos, 29.66 segundos. Y la distancia que mide es de 0 a 1 son 19.54. Esto es lo que ustedes van a encontrar en un plano catastral y en base a eso ustedes hacen la escritura. ¿Qué unidades de medidas usamos? Nosotros usamos el sistema métrico decimal, que hectáreas, áreas y centiáreas en área. En lineales también el sistema métrico decimal, en metros lineales y en direcciones grados sexagesimal. ¿Qué significa eso? Nosotros como venimos desde la colonia, se adoptó aquí en Guatemala el sistema español, que eran caballerías, metros y varas. Y muchas veces, y cada región tenía su propia medida, cuerdas. En algunas escrituras hay pasos, hay cadenas. Entonces no hay no existía un solo sistema de medida. Entonces a partir de que ya el RIC, bueno, desde UTJ se aplicó, tomamos
esta base de sistema de medidas del sistema métrico decimal. Y para todo el proceso que se haga en el RIC. Y aquí en direcciones, el sistema sexagesimal que divide la circunferencia en 360 grados. Hay otros sistemas de medidas angulares, que es el sistema centesimal, que divide la circunferencia en 400 grados, y así como está el sistema militar, que utiliza el sistema 1000, que divide la circunferencia en 1000 partes, y el sistema radian, que es el que usa más que todos los sistemas de computarizados. Ok, algo importante que van ustedes a encontrar en los planos es el norte. Siempre van a encontrar ustedes una figura que puede ser así, puede ser una flecha simple con una N, el agrimensor le va a poner el dibujo del norte, el que más le guste, el que para él sea el más bonito. Pero ¿cuál es ese norte? El norte en algunos, en medidas antiguas, se usaba el norte magnético, que era referido a los polos magnéticos de la Tierra. Es el norte que nos da la brújula, la dirección que nos tire la brújula hacia el norte, eso marcaban como dirección, y a partir de ahí medían todos los ángulos que tenía las direcciones donde estaba cada uno de los vértices del predio. Tenemos otro norte, que es el norte astronómico, que era observaciones a estrellas por la noche o el sol en el día. Al amanecer se mira una estrella al norte, entonces se ubicaban a esa estrella y empezaban a trabajar. En otros casos, pues si les entraba la tarde, pues solo se observaban el sol, y en base a eso ya medían las direcciones. Pero ahora, actualmente, nosotros ya se usa el norte de cuadrícula. Se estandariza usar el norte de cuadrícula, mediciones enlazadas a red geodésica utilizando coordenadas de cuadrícula de estaciones de la red. ¿Cuál es este norte de cuadrícula? No sé si ustedes en algún momento hayan visto una hoja cartográfica. Entonces ahí ven ustedes que hay unos cuadritos, las líneas que están verticales, esas están orientadas hacia el norte. Entonces cuando ustedes toman una hoja cartográfica y la ponen en posición para leer, siempre va a estar el norte hacia donde están las letras, donde ustedes puedan leer. Entonces ese norte es el que utilizamos, ya estandarizamos para representar todos los planos o todos los terrenos a los cuales se les haga la medición. Bien, eso es ya ahora. Utilizamos el sistema métrico decimal, utilizamos el sistema sexagesimal en ángulos. Todos los predios, todos los terrenos están orientados a un norte de cuadrícula. Pero ¿qué pasa con lo que ya está de aquí hacia atrás? Entonces se han hecho investigaciones de cuánto equivale cada medida para trasladarlo, al sistema métrico decimal. Por ejemplo, en el año del 30 de junio de 1878, una vara medía 8.335 y la manzana 64, una caballería medía 64 manzanas, 5.816.25 caballerías, hasta el 15 de septiembre de 1821. Esto fue bajo el decreto número 213 de Justo Rufino Barrios. Igual tenemos después del 15 de septiembre, la vara medía 0.83, 59.0575. La caballería seguía midiendo lo mismo
hasta el 17 de febrero de 1925. Modificaciones al reglamento para trabajos de topografía. Y del 17 de febrero de 1925 hasta la actualidad, la vara mide 0.835906. La caballería sigue midiendo 64 manzanas, 5.816.125 varas cuadradas, y esto es ley reglamentaria y arancel para ingenieros topógrafos. Entonces, entonces nosotros, para poder, por lo menos medimos un terreno, un predio en la actualidad y tenemos información antigua, nosotros podemos comparar esa información transformando esa información al sistema métrico decimal. Así es como se puede comparar. Entonces tenemos una caballería, mide 451.256.8106 metros cuadrados, equivalentes a 45.13 hectáreas. Un metro cuadrado, ¿cuánto mide una hectárea? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, es una caballería, aquí son 451.000, tenemos 45 hectáreas que mide una caballería. Una manzana mide 6.987.39 metros cuadrados. 0.6987 hectáreas. En la práctica, algunos agrimensores pues lo aproximan a 7.000 metros cuadrados para hacer cálculos rápidos, pero en realidad mide 6.987. Y una vara cuadrada mide 0.69873884 metros cuadrados. Entonces, esa es la medida estándar para trasladarlo al sistema métrico decimal. Bien, entonces, por esa falta de estandarización y por esa falta de utilizar un sistema de medida único, después se dan los casos de conflicto. Por ejemplo, este es el caso 1. Tenemos dos terrenos que prácticamente miden lo mismo y están prácticamente pegados uno con el otro. Ahí no hay ningún inconveniente. Pero vean el caso 2. En el caso 2 puede ser de que este sea el mismo caso, pero acá un agrimensor puede ser que haya utilizado el norte magnético. Y ha utilizado el norte astronómico. Entonces ahí hay una diferencia. Y la diferencia es en la información que se utilizó para realizar el levantamiento. Obviamente hay un traslape. En el caso 3 también es un caso donde se utiliza la orientación, pero si marcamos un punto de origen, marcaron el mismo punto de origen, pero aquí no coincide ni la medida ni la orientación. Puede hacer que se utilice también otro sistema de medida, puede que se usara los pasos. En algunos lugares, en algunas escrituras se describe la distancia mide lo que el topógrafo o el cadenero se lleva en fumarse un puro hasta que se le apague el puro. Eso, algunas escrituras dicen así. ¿Cómo va a saber uno cuánto tiempo se lleva para que se le apague el puro? Entonces, se han dado casos de ese tipo de escrituras. Y por último tenemos un caso 4 que ya aplicando la tecnología, por lo menos para dibujar un predio medido, se utiliza un programa de dibujo asistido por computadora, un AutoCAD. La tecnología nos facilita un montón de cosas, lo podemos dibujar, pero para usar esa tecnología tenemos que saber qué estamos haciendo, porque aquí
En este caso, el que dibujó este predio le indicó al programa que la orientación de 0 iba a ser hacia el norte. Pero en este caso, en este vertical, el operador, el dibujante, le pudo haber dicho a la máquina o no se dio cuenta que el 0 no estaba para el norte, sino que estaba para el este. Entonces viene y dibuja este predio y lo registran de esa manera. Entonces ahí ya se crea ese otro conflicto. Ahora vamos con el tema de coordenadas. ¿De dónde nace el sistema de coordenadas? Vamos a imaginarnos que este es el globo terrestre, es una naranja, que tiene su polo norte y su polo sur. Esa naranja, si la partimos por la mitad acá, tenemos una línea imaginaria que le llamamos ecuador. Y esta otra, si la partimos de esta manera, tenemos esta línea imaginaria que le llamamos meridiano. Entonces, para el origen de las coordenadas, aquí el ecuador va a dividir el globo o la naranja en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur. Y el meridiano de Greenwich lo va a dividir en dos partes, en parte en este y el oeste. Entonces, el ecuador es el origen de las coordenadas de latitud. Y el meridiano de Greenwich es el origen de las coordenadas de longitud. Entonces, acá el origen es 0, mientras vamos aquí, se van creando otras divisiones, vamos aquí de 0, 10, 20, 30, 40, hasta que lleguemos al polo norte con 90 grados. De igual manera para el polo sur, empezamos marcando la naranja del ecuador hacia el polo sur, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta llegar a 90. Ahí es donde tenemos las coordenadas latitud norte y latitud sur. Guatemala está entre las latitudes 14, 15 y 16 hasta en la parte norte de Petén. Estamos latitud norte porque estamos en el hemisferio norte. De la misma manera acá, el meridiano, mientras nos vamos para acá, vamos aquí dividiendo la naranja en 180 grados hasta llegar al otro lado. De la misma manera, del origen de Greenwich, la vamos dividiendo hacia el otro lado, hacia el otro extremo, hasta llegar al mismo punto, 180 grados. O sea que en los meridianos la circunferencia la divide en 360 grados. Entonces, a estas le llamamos coordenadas geográficas, pero es muy complicado venir y estar describiendo en cada una de las escrituras o en los planos las coordenadas geográficas. Es por eso que la vamos a llamar por el momento una esfera. De ser una esfera, si pelamos la naranja y la tratamos de aplanar, entonces vamos a tener esta forma, donde acá tenemos el ecuador y aquí tenemos el meridiano de Greenwich. Entonces ya aquí nosotros la vamos a pasar a coordenadas planas. Son las coordenadas que ustedes, si han visto un plano de catastro, un plano de topografía, ven que las coordenadas, pues, en el este 500,000 y algo, y en el norte 1.650.000. Entonces ahorita les vamos a explicar de dónde salen esas coordenadas. Pero por el momento podemos entender que las coordenadas prácticamente se basan en un plano cartesiano, donde tenemos el origen 0, donde se cruzan las dos líneas, y tenemos un eje X para la derecha, X para la izquierda. Para acá
suman, para acá restan. De la misma forma, en vertical tenemos el otro eje que es el eje Y. Perdón, en el eje X le llamamos el este y en el eje Y le llamamos norte. Entonces, en el norte, en el origen hacia arriba van en positivo, sumando, y en negativo van restando. Entonces, nosotros en el plano cartesiano queremos ubicar un punto. Por ejemplo, este es un terreno que tiene 3 puntos, digamos. Aquí está la esquina, otra esquina y la otra esquina. Entonces queremos ubicar la primera esquina. Dice, el primero siempre es el este o la X, el segundo es el Y o el norte. Entonces dice 2X positivo, 3Y positivo. Siempre en topografía o en representación de planos, si no le aparece el signo, es porque es positivo. Entonces dice 2. Entonces contamos a partir del origen 1, 2 hacia el este positivo y 1, 2, 3 hacia el norte positivo. Entonces la ubicación de este punto es acá. De la misma manera, aquí nos dice que tenemos 1.5 hacia el este, menos 1.5 hacia el este y menos 2.5 hacia en el eje norte. Quiere decir, como son negativos los dos, entonces vamos y del origen retrocedemos 1.5 y lo ubicamos. Y en el eje norte, como es negativo también, es hacia abajo, venimos y buscamos el 1, 2.5 y esta es la ubicación de ese punto. Y el tercer punto indica que es menos 3 negativo en el eje X oeste y 1 en el eje Y norte. Entonces buscamos del origen 1, 2, 3 hacia el este, hacia la izquierda porque es negativo, y del origen 1 hacia arriba porque es positivo y ya le damos posición en el plano cartesiano. Entonces ya nosotros podemos unir este punto con este con este con este y ya tenemos dibujado nuestro terreno, ya lo tenemos representado en un plano. Así es como se manejan las coordenadas. Son dos pares ordenados. Ahora, ¿por qué las coordenadas vienen desde 500,000 y en el eje norte de 1.600.000 o 1.500.000 o 1.700.000? ¿Por qué? Porque, vamos a regresar a la esfera, el origen de las coordenadas norte son en el ecuador. Entonces quiere decir que la coordenada norte que empieza con 1.600.000, 1.500.000, quiere decir que esa es la distancia en la que estamos del Ecuador hacia acá, hacia el plano, hacia el punto, al vértice que estamos representando. Ese es el origen. Y en el origen de las X son 500,000. Entonces, como a todos en general nos cuesta mucho operar, aplicar números negativos. Entonces, para evitar eso, se divide el centro de Guatemala y se le da un valor se llama falso este, que es una línea imaginaria, y a esto se le coloca 500,000. Entonces, mientras más nos alejemos de la línea, va sumando coordenadas hacia el este, y de 500,000 hacia el oeste va restando coordenadas. Entonces, esto nos garantiza para no tener coordenadas negativas. Entonces, aquí
por aquí, el último punto más alejado al oeste de Guatemala está más o menos como en 250,000. Entonces ya más allá ya no nos podemos meter porque para acá está México y para acá está Salvador, Honduras y Belice. Bien, pero ahora, estas son una representación a nivel mundial. Son coordenadas únicas que nos dan la ubicación, una ubicación a nivel del globo terrestre. Entonces, acá, para poder representar la esfera en un plano, se divide la Tierra en zonas u usos para poder representar coordenadas planas. Entonces se divide en 60 zonas de 6 grados cada uno, que eso hacen 360. Entonces Guatemala está dentro de dos zonas, zona 15 y zona 16. Pero como acá esta zona, cuando nosotros tratamos de representar algo que es esférico, es curvo, en un sistema plano, crea ciertas distorsiones. Entonces, acá en el centro donde se unen las dos zonas, en el centro de Guatemala, había mucha diferencia entre lo que se representaba y lo que realmente medía en el terreno. Entonces se crea una sola zona para Guatemala llamada Guatemala Transversas de Mercator. Esa es extraída de la proyección Transversas de Mercator, entonces donde Guatemala está en una sola zona. Entonces acá nosotros, esta es la zona 15 y la zona 16, ya no que va, comúnmente se le llama zona 15.5, donde tenemos un solo sistema de coordenadas. Entonces acá tenemos el origen de las coordenadas en el este, 500,000, sumado hacia el este y restado hacia el oeste. Y acá el origen del eje Y o eje norte viene desde el Ecuador, entonces empieza como en 1.500.000 y termina aquí como aproximadamente 1.700.000. Esas son las coordenadas que van en las coordenadas de norte, un rango de 1.500.000 hacia 1.700.000. Y en el rango del este, eje este, va a estar entre 270,000, más o menos 270,000, a aquí en Izabal es como 650,000 más o menos, no tengo muy bien el dato, pero entonces ahí nos garantizamos que el sistema de coordenadas utilizado sean solo coordenadas positivas y no tengamos coordenadas negativas. Bien, entonces vamos con los métodos de levantamiento. Primero tenemos sistema GPS, sistema de posicionamiento global, que si nosotros trabajamos con este equipo, podemos ponerlo en cada uno de los vértices del predio y nos va a dar una ubicación única a nivel global. Entonces con eso nosotros podemos medir cada uno de los vértices y representar ese plano con coordenadas. Pero esto tiene la ventaja de que necesita estar libre en el horizonte para que pueda entrar la señal de los satélites. Si está bajo techo, si está bajo árboles, difícilmente funcione. Entonces, se utiliza también el método de topografía, que este es el aparato que mide ángulos y distancias, o métodos también combinados que para poder el plano que tenga una ubicación única a nivel nacional, pues se tiene que primero a un par de puntos darle coordenadas fijas y el aparato orientarlo
centrarlo y orientarlo hacia esos dos puntos con coordenadas conocidas. En base a eso, el aparato, que esto se llama estación total, mide ángulos y distancias, pero que él mismo tiene un procesador, un computador que ya de una vez hace los cálculos para darnos coordenadas de cada uno de los vértices del predio medidos. Entonces, mide ángulos y distancias, pero nos va a dar coordenadas de una vez. Entonces, se descargan en una computadora, se dibujan y luego se crea el predio. También otro método muy útil para poder realizar los levantamientos es por medio de fotogrametría. Este producto se le llama ortofoto, donde ahí, bueno, antes y todavía en algunos casos, el avión va tomando una serie de fotografías y en unos programas se unen esa fotografía y ya se corrigen todos los errores o todas las distorsiones que pueda tener y ya se crea una sola imagen. Y esa imagen tiene características métricas. Se puede medir cualquier distancia, sacar cualquier área dentro de esa imagen llamada ortofoto. Tiene características de un mapa. Si nosotros toda vez se mira un lindero, lo podemos dibujar y ahí nos va a dar la distancia, nos va a dar la dirección, que es el azimut, y nos va a dar la distancia. Esto se utiliza, esto es un poquito más, tiene también sus desventajas, porque si hay mucho árbol, tampoco se miran los linderos, entonces se tiene que aplicar cualquiera de estos tres métodos. Y esto más que todo también se utiliza en lugares de difícil acceso o también en lugares donde sea muy complicado entrar a medir o no quieran medir, pero hay que sacar la información, entonces también se puede utilizar ortofotos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ahora vamos con precisión y exactitud. Aquí tenemos tres ejemplos donde va a tirar una flecha al blanco. Entonces llega y el primer tiro le pega en el centro, pero los demás tiros no le pega a ninguno. Y en este caso todos pegan en el mismo centro. Y acá todos están en diferente, no le pegan en el mismo lugar, pero todos están dentro del círculo azul. ¿Cuál creen ustedes que es el tiro más, el válido? ¿Cuál? ¿El número 2, 3? ¿Quién da más? Si están pensando que es el número 2, en este caso puede hacer que llegue y que le pegue, pero en topografía, en levantamientos topográficos, esto no existe. A ningún topógrafo, a ningún agrimensor le va a dar lo mismo si se pone a comparar una medida con la otra. Obviamente hay tolerancias que se pueden aceptar, pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Hay muchos factores que influyen, pero uno de los más que influye más es lo que se tiene representado como el mojón o como lindero. Por ejemplo, en las áreas rurales, no sé si acá, pero por lo menos allá que yo soy de Zacapa, hay unos cercos de piedra. Unos cercos de piedra prácticamente de 1 metro o 1,5 metros de ancho. Entonces, si yo vengo, puede ser que yo lo voy a poner de este lado del cerco de piedra. Otro lo va a poner en el centro y otro lo va a poner en el otro extremo. Ahí en esos casos no hay equipo tan preciso y ahí ya no importa la precisión del equipo, porque solo ahí, imagínense, un cerco de piedra de 1 metro, ahí ya tenemos 1 metro de error. Y otros casos sería, o por lo menos también algunos, los árboles, a veces son linderos.
Por lo menos imagínense una ceiba que sea un lindero. ¿Dónde voy a poner yo dónde voy a marcar que es el punto? Entonces, y así las esquinas de las casas, los mojones, todo eso, solamente que tengamos un clavito, un alfiler de mojón, tal vez ahí nos vaya a dar lo mismo, pero incluso tampoco da lo mismo, porque los métodos topográficos con GPS, con fotogrametría, siempre tienen cierto grado de, no, le podemos llamar error, no es error, es como se llaman errores sistemáticos. Por ejemplo, una cinta mal calibrada, por lo menos estamos midiendo en la mañana los materiales, depende del material que sea el equipo, si es mucho calor se expande, si hay mucho frío se me fue la palabra, se contrae, entonces también eso influye. Entonces a ningún topógrafo, a ningún agrimensor le va lo mismo midiendo. Entonces si alguien se manda a medir y le dice, miren, me dio lo mismo, ojo, ahí hay que revisar esa información. Si le da lo mismo un plano con otro, no está bien. Y aquí tampoco está bien, porque la primera le pegó, pero los otros están fuera. Entonces también mucha diferencia, también hay que revisar. En cambio, el correcto es el caso número 3, donde todos hay diferencia, pero están en el centro del círculo azul. Esto es a lo que le podemos llamar, o le llamamos en topografía, tolerancia. Dependiendo, por lo menos el manual de normas técnicas del registro de información catastral tiene tolerancias. Por ejemplo, en área urbana, la tolerancia es de más o menos 30 centímetros de diferencia. En área rural es más o menos 1 metro de error, un metro no de error, de imprecisión que se pueda tener. Entonces, hay tolerancias y la misma normativa del RIC marca esas tolerancias por lo que acabo de describir. Entonces, precisión, estos levantamientos, esto es preciso, esto no es preciso, y en topografía, exactitud, no la vamos a tener. Vamos a tener el posible valor, porque cada uno va a cometer sus ciertas diferencias. Entonces tenemos una posible posición, pero nunca vamos a tener el valor exacto de la medición. Ahora vamos con ubicación. Esos son los trabajos que se hacen en campo, las metodologías que se utilizan para medir. Algo que se me olvidaba acá en el tema de fotogrametría. Antes, bueno, para poder sacar este producto, pues se contrataba un avión para realizar grandes extensiones de tierra. Ahora esto ya se puede hacer hasta con drones. Con drones profesionales para realizar este tipo de trabajo. Tampoco no se puede hacer con un dron de juguete, ¿verdad? Tiene que ser un dron profesional y una persona que sepa sacar este producto para poder realizar los levantamientos. Entonces, luego que ya hablamos de los tipos de levantamiento, venimos y ubicación cartográfica en gabinete. Todo el trabajo de gabinete. Entonces, primero se hace la investigación. Se hace la investigación registral, se hace las consultas electrónicas al registro de la propiedad. Si no está esa finca, no está dentro de los libros electrónicos del registro de la propiedad, hay que ir a la sede del registro y hacer la propia investigación en los libros. Y si hay fincas que están inscritas antes de 1870 y algo que se creó el registro, nos vamos al Archivo de Centroamérica a hacer toda la investigación documental, todo lo necesario para poder tener bien claro cuál es el caso y qué es lo que vamos nosotros, el análisis que se va a hacer y lo que vamos a concluir al final de la investigación.
Entonces tenemos la investigación registral, escribanía de gobierno, es una finca bastante antigua. Tenemos y acá, por ejemplo, tenemos primero, encontramos que la finca tiene un plano. Pero este plano, ¿qué nos dice el plano? Nos dice acá que acá es un lindero y este lindero va sobre un río o sobre una quebrada. De la misma manera acá, y aquí hay ciertos mojones que tiran en línea recta. Entonces lo que hacemos nosotros es tomamos esa información, porque esa información es válida. Venimos y dibujamos, tal y como está ahí el plano, lo dibujamos. Y entonces aquí está, aparte de ese plano, también podemos encontrar una descripción del agrimensor de lo que encontró en campo. Por ejemplo, aquí están los linderos, aquí están la medición de direcciones, que en este caso son rumbos, la distancia y los colindantes. Entonces aquí él va describiendo y esto nos ayuda a nosotros a poder dibujar esa finca. Luego, después tratamos de georreferenciarla, de ubicarla en el mapa y también se realiza el levantamiento en campo. Se realiza la medición, cómo está actualmente. Y vea lo que se encuentra en este caso. Este es la finca que está registrada. Pero miren lo que encontramos en campo. Encontramos 2 fincas traslapadas con otros lotes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que descubrir a qué se debe que ahora en este momento está así, y se registró así. Ahora tenemos algunos casos. Por ejemplo, este caso acá. Este caso es la ubicación de una finca en un lugar que supuestamente está en un lugar, pero pertenece a otro. Pero vean, primero hacemos la investigación de cartográfica, luego nosotros necesitamos una finca que según registro está ubicada aquí. Este es el aeropuerto, esta es la zona 13 de Guatemala, está ubicada más o menos en este sector. Supuestamente nos dicen que esa finca está ahí, pero es una finca llamada Villa de Guadalupe. Pero entonces, según nosotros, actualmente Villa de Guadalupe está más o menos por acá, en la zona 10, entre el bulevar Los Próceres y la 20 calle, la zona 10 más o menos por ahí está la Villa de Guadalupe actualmente. Pero, ¿por qué? Tenemos que descubrir por qué el registro la inscribió en esta parte de acá. Entonces, nos fuimos y aquí tenemos que agotar todas las instancias de investigación. Nos vamos al diccionario geográfico de Guatemala y nos dice: Villa de Guadalupe, antiguo municipio en la actualidad y debido a su crecimiento normal forma parte de la ciudad de Guatemala en zona 10. En el lado suroeste de la capital, 1510 metros sobre el nivel de mar. Aquí están las coordenadas que nos da, latitud y longitud, lo que ya vimos. Y dice, la demarcación política de la República de Guatemala, Oficina Estadística, en 1892, aparece como municipio, su cabecera con categoría de Villa de Guadalupe. Tenía la aldea Las Lomas, El Pilar, San José, San Gabriel, Santa Rosalía, La Unión, San Cristóbal, Sociedad del Palmar y aquí dice: en 1920 se dispuso que la aldea Icapié, jurisdicción del municipio de San Miguel Petapa, hoy Petapa, pasa a la Villa de Guadalupe, conforme el acuerdo número 18 de marzo de 1922. O sea que a lo que concluye esto es de que esto antes era el municipio de Villa de Guadalupe. Entonces quiere decir que en ese momento el registro sí lo registró bien, pero ahora la ubicación ya no es en el municipio de Guadalupe, pero sigue siendo la misma ubicación, solo que el registro la marca en Villa Guadalupe, pero ahora está en Boca del Monte. Entonces, a ese caso dice: miren, esa finca no existe, está mal ubicada. No, no está mal ubicada, la finca sí existe ahí, pero antes era el municipio de Villa de Guadalupe, ahora es Boca del Monte en Villa Canales.
Tenemos ahora otro caso de finca Punián. Tenemos aquí, primero hacemos la investigación. Esta es una investigación en el Archivo Centroamérica. Este es el caso número 1906 en el Archivo de Centroamérica. Aquí tenemos el plano de la finca, se dibuja el plano y aquí está la digitalización y está la georreferenciación. Bueno, nos piden que ubiquemos esa finca. Entonces, por medio de la investigación registral que nosotros hacemos en el registro, en el Archivo de Centroamérica y el registro de la propiedad, podemos ubicar estos casos. Ahora hay un caso más reciente, que es el caso del municipio de La Tinta, en Alta Verapaz. Ese es un municipio que se creó y cuando se creó pues ya existía la tecnología para poder delimitarlo. Pero ¿qué pasa? Viene y se delimita en gabinete. Entonces se ubican las fincas en gabinete, se ubican las fincas que van a pasar, van a crear ese municipio y viene y aquí en las líneas punteadas rojas nos dicen que este es el perímetro o es los límites municipales del municipio. Entonces el RIC, ese municipio ya realizó el levantamiento catastral y ya hizo recorrido de los límites municipales, pero el RIC no le puede llamar límites municipales porque esa es competencia del IGN. Entonces nosotros le llamamos perímetro de la jurisdicción municipal. Entonces nos dice que el perímetro de la jurisdicción municipal es esta donde llega lo verde. Entonces la realidad es esta, pero se creó según el decreto para crear el municipio es esta línea roja. Entonces ahí hay diferencia. Eso es lo que nosotros encontramos en campo. Nosotros hacemos el recorrido de los límites y los consensuamos con las comunidades colindantes y municipalidades colindantes. Entonces se firman actas y se queda todo establecido que ahí es donde pasa realmente el límite municipal. Entonces, jurisdicción municipal consensuada tenemos 41.40 kilómetros cuadrados y tenemos jurisdicción municipal en conflicto por pretensiones 46.21 kilómetros. Son kilómetros lineales, perdón. Por ejemplo, acá, estas de acá son como pretensiones que un municipio dice que llega hasta aquí y el otro municipio dice que llega acá. Entonces hay que tratar de resolver esas pretensiones. Y dice jurisdicción municipal y departamental consensuadas 12.42 y jurisdicción municipal y departamental sin consensuar 100.3 kilómetros. Ese es el avance que se lleva del perímetro de jurisdicción municipal en el municipio de La Tinta, Alta Verapaz. Bien, luego que ya sabemos la investigación documental, el levantamiento en campo, ahora vamos a ver el tipo de solicitudes que nos llegan allá a la gerencia técnica o a la Dirección Ejecutiva Nacional para resolver algunos casos. Dice, en el marco de su competencia, el RIC atiende solicitudes de apoyo en materia catastral de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, citando entre otras Secretaría Privada de la Presidencia, Congreso de la República, Ministerio Público, que es al que más atendemos, es el que más demanda atención en estos casos, Secretaría de Asuntos Agrarios y otras instituciones a las cuales nos solicitan resolución de casos. Pero aquí nosotros tenemos una tipología de casos: usurpación, estafa, sobreposiciones, traslapes, ubicación de fincas y apoyo institucional. ¿Esto por qué lo hacemos mención? Porque llegan diferentes solicitudes por cualquiera una de estas casos y lo primero que dice es hacer un catastro focalizado. Eso es cierto, en la ley del RIC está atender a hacer un caso de catastro focalizado. Eso se hace en municipios que no han sido zonas declaradas, zonas en proceso catastral,
y que tienen cierto grado de conflicto, pero a nivel general puede ser una comunidad completa, puede ser una cabecera completa o varias aldeas, pero es un levantamiento un poquito más grande. Pero si es solo casos, por ejemplo, de litigio entre un lindero y otro, entre vecinos de un lindero y otro, no vamos a hacer un catastro focalizado para eso, porque para hacer un catastro focalizado tiene que ser aprobado por el Consejo Directivo del RIC, asignar fondos y hacer todo un estudio. Entonces, cuando llegan esos casos ahí, nosotros los regresamos y indicamos que por favor especifiquen cuál es lo que quieren resolver. Entonces, aquí están la tipología de casos que nosotros podemos resolver que no sean catastros focalizados. Y vamos con la metodología. Entonces, ¿cuál es la metodología para poder ingresar esas solicitudes? Esas solicitudes se ingresan a la Dirección Ejecutiva Nacional. Muchas veces, como nuestro gerente es muy popular, a veces le llegan las solicitudes a él directamente, pero esas tienen que ser giradas directamente a la Dirección Ejecutiva Nacional, no a otras instancias del RIC. Entonces, esa solicitud, porque solo el director ejecutivo nacional puede dictaminar y puede resolver estos casos. Ya él los traslada a la unidad competente para, dependiendo qué es lo que se necesite realizar, ya él lo traslada a la gerencia adecuada para resolver ese caso. Entonces, se ingresa la solicitud, se asigna el caso a un ingeniero responsable o a varios responsables para que le den seguimiento y se hace una comunicación con el interesado. Ya se comunican con la persona que lo solicitó para saber más detalles acerca del caso y qué es lo que necesitan y qué es lo que vamos a resolver. Entonces, se definen las actividades. Entonces, no todo se resuelve con medir. En algunos casos no es necesario que tengamos que salir y tenemos que medir, sino que puede ser con una investigación registral, nosotros podemos resolver el caso, no necesariamente tenemos que ir a medir, porque muchas veces las personas, mire, tenemos este problema, que mida el RIC, que mida, entonces no necesitamos medir todo, sino que dependiendo, si el caso lo amerita, entonces ahí sí ya se mide. Entonces, se hace la investigación documental en el Registro General de la Propiedad y en el Archivo General de Centroamérica. Si lo amerita, podemos hacer una inspección ocular del lugar, hacemos una visita y si también es necesario, pues ya realizamos el levantamiento topográfico cuando sea necesario. Entonces, después de que se hacen estas actividades, ya se hace el análisis y se hace el informe de resultados. Cuando ya se hace el informe de resultados, pues ya esto es el contenido del informe del estudio catastral, el estudio de casos especiales, perdón, que lleva una introducción, que lleva objetivos, actividades realizadas. Aquí están, en el número 3, aquí están especificadas qué actividades son, resumen, descripción de la actividad realizada, descripción de la finca investigada, descripción y transcripción de información del Archivo General de Centroamérica o del Registro General de la Propiedad, descripción y resultados de otras actividades, por ejemplo, la visita de campo, el levantamiento topográfico, todo eso se describe aquí para realizar el análisis, las conclusiones, recomendaciones que se deban hacer, anexos y documentación de respaldo. ¿En qué consiste esa documentación de respaldo? Pues las investigaciones que se hacen ante el Registro General de la Propiedad, las investigaciones que se hacen ante el Archivo General de Centroamérica, también si se va a medir
el plano correspondiente, fotografías, en fin, todo el respaldo que lleve el análisis y las conclusiones a las que se llegan. Para eso le dan soporte a la investigación y a las conclusiones. Y ahí estamos. Ahorita pasamos a la etapa de preguntas. ¿Quieres contestar o le? Solo para apoyar un poquito este problema que no se ha dado solo acá en Izabal, se ha dado en varios lugares. Yo creo que tal vez en algún momento se desconoció y hubiera sido, bueno, el tema era el catastro o el RIC como herramienta para la resolución de conflictos, pero no sé si ya les hablaron un poco acá del proceso catastral como tal, el proceso de establecimiento catastral. Entonces se realiza el levantamiento de información catastral, el análisis catastral, el análisis jurídico y posteriormente la externalización de esas declaratorias de predio catastrado. En esa parte de la externalización de la declaratoria de predio catastrado, la ley dice que no solo a quien está en posesión se le notifica, sino que se le notifica a los titulares registrales, en este caso al propietario de esta finca que dice acá la licenciada, y él en su momento la ley establece que tiene un derecho, que es el derecho a revisión técnica, de solicitar el recurso de revisión técnica para decirle, miren señores del RIC, lo actuado por parte de ustedes no es lo correcto, y yo soy el propietario de esa área, por favor corrijan su base de datos. Entonces, tal vez en algún momento no se ha hecho uso de ese derecho que está en la ley. De hecho, en el momento que es notificada la declaratoria de predio catastrado, el titular catastral tiene un periodo de 45 días o sea, 30 días calendario, 30 días hábiles que viene a ser como 45 días calendario para oponerse a esa declaratoria o a lo actuado por parte del RIC. Me gustaría conocer exactamente en qué fase del proceso catastral está ese predio, porque posiblemente no ha llegado a esa fase y todavía sea mucho más fácil la corrección de esto. Tal vez es importante mencionar o aclarar de que el proceso catastral como tal, en el proceso catastral el RIC no quita ni da derechos, no quita ni da tierras, sino que únicamente yo les hacía la comparación a los profesionales de allá de Morales. Pongamos el caso que de pronto alguien siente un gran dolor ahí, puede ser en el abdomen, puede ser el apéndice, puede ser la vesícula, puede ser una gran gastritis, no se sabe qué puede ser, pero ¿qué es lo primero que hacen los médicos? Lo mandan al laboratorio para que se hagan los laboratorios necesarios, el ultrasonido, lo que sea, los exámenes de sangre para determinar cuál es la parte que está siendo afectada. En este caso de esa enfermedad, pues el papel del RIC, lamentablemente, hasta donde se quedó la ley, es únicamente el papel del laboratorista, solo dar el diagnóstico, qué es lo que está pasando. Señores, aquí hay una sobreposición de fincas, señores, aquí hay un documento alterado, señores, aquí hay N cantidad de cosas que puedan hacer. Pero ya la medicina o el tratamiento, lógicamente, hasta este momento tiene que seguir siendo en los órganos jurisdiccionales, porque la ley del RIC no le permite al RIC decirle, miren, señores, usted tiene mejor derecho que usted o algo por el estilo, sino que se queda hasta ahí. En algún momento se recordarán cuando fueron canceladas las comisiones extraordinarias del Congreso de la República, estaba la Comisión de Catastro y Ordenamiento Territorial. Esa comisión tenía un proyecto de ley muy importante que era la ley de regularización de tierras. Sin embargo, una vez fue cancelada la comisión, se engavetó ese proyecto que era como que la siguiente etapa. Bueno señores, ya el RIC detectó eso, pues esta va a ser la ley que va a dictar las salidas a estos problemas encontrados, pero hasta la fecha es una ley que está, o un proyecto de ley que todavía permanece engavetado y de momento todavía el papel está del lado de que el RIC a lo más que puede llegar según el artículo 41 de la ley del RIC es en el proceso de análisis catastral a llamar, a concertar a los titulares o a los involucrados en determinada disputa de terrenos para promover lo que es la solución conciliatoria. Pero si esta solución conciliatoria no se da
el RIC en términos de 60 días, según lo establece la ley, no encuentra una salida o no se llega a un acuerdo entre las partes, pues el RIC continúa con su proceso, ya serán ellos en los órganos jurisdiccionales o a donde ellos quieran recurrir quienes tendrán que solucionar esto. Yo en este caso, pues lo que les diría es de que el caso puntual que presenta la licenciada me gustaría conocer a detalle código de clasificación catastral para que nosotros podamos investigar o decirle, mire, ese predio está en tal fase y lo que corresponde es tal salida, porque posiblemente no se le esté dando, por algún desconocimiento, no se le esté dando la salida adecuada. Para eso yo quisiera dejarles mi número de teléfono y mi correo electrónico, porque de pronto pues, cualquiera puede tener alguna duda. Con toda confianza pueden enviarme un correo a la gerencia técnica del registro de información catastral. Mi correo electrónico es echajón, de Elvis, echajón@ric.gov.gt y mi correo electrónico es 58, perdón, y mi número de celular es 5819-6293. Por esos medios estamos a la orden para resolver cualquier inquietud que pueda existir. Y como les digo, no quisiera dar algo así adelantado, alguna solución cuando no conozco exactamente el proceso o el estado dentro del proceso catastral en el que se pueda encontrar ese predio. Únicamente, gracias. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta, pregunta? UTM significa Universal Transversal de Mercator. UTM. Ajá. No, así es, como esto es derivado de la cartografía a nivel mundial, todo está en inglés, entonces eso es igual, se llama en inglés como en español. Entonces, así se debería escribir en las escrituras. Y es importante que el licenciado tocó ese tema, que muchas veces en las escrituras solo aparecen las coordenadas, pero no indican a qué sistema de coordenadas pertenece. Eso es muy importante ponerlo en las escrituras para que se hace ese tipo de investigación o se quiera ubicar ese predio fácilmente, porque existen varios sistemas de coordenadas. Por ejemplo, está el UTM, que es Universal Transversal de Mercator, que es universal, pero para Guatemala está la GTM, Guatemala Transversal de Mercator. Entonces, puede hacer que unas coordenadas que estén en UTM se puedan transformar a GTM, se pueden representar de las dos maneras, pero por eso es importante que aparezcan las coordenadas y en qué sistema de referencia están esas coordenadas. Decimos sí, pero no, ¿eh? Pues, ahí sí. ¿Y vos? Sí. Lo que sucede, bueno, recordémonos que estamos partiendo, o sea, algo que mencionaba el ingeniero, un registro de la propiedad hecho en 1873, más de 100 años antes que el registro de información catastral, con una mística totalmente diferente a lo que tenemos actualmente. Lamentablemente, según nuestras leyes, según todo lo actual, nuestro único marco de referencia es lo que está en el registro de la propiedad. Únicamente nosotros podemos hacer una comparación una vez tengamos una medida de referencia del registro de la propiedad. Yo puedo decir que el ingeniero Henry se corrió 1 metro, por ejemplo, en su propiedad, si tengo a la vista un plano que me diga que a él le corresponden 10 metros según el registro de la propiedad. El problema es que a veces no hay un patrón para comparar lo actual, o sea, lo que tenemos actualmente con lo que debería de ser. Entonces es imposible que como institución nosotros digamos, miren señores, usted se corrió tanto si no tenemos con qué comparar un antes y un después. Bajo esa circunstancia, lo único que queda es el diálogo, o sea,
que las partes lleguen a un acuerdo, y si no llegan, pues es imposible comparar. Y sí es bueno reconocer que anteriormente existieron muchos informes que circularon que no estaban de acuerdo a los lineamientos institucionales del todo, y por eso ustedes mejor que nosotros saben de que han habido cambios recientes en la dirección municipal para tratar de corregir esa situación, tratando de que todo el mundo se apegue a lo que se hace institucionalmente. En algún momento los informes salieron sin, tal vez no sin el aval, sino que sin seguir los lineamientos que se seguían desde oficinas centrales, y es por eso que se tuvo que hacer alguna reestructuración de nuestra oficina. Pero aún con eso sí les puedo decir de que es bastante difícil decir lo que debería de ser si no sabemos lo que era anteriormente. No hay forma de comparar o de sacar algún tipo de comparación en ese sentido. Únicamente nuestra referencia es la información que se encuentra en el registro de la propiedad. Una vez esta información del registro de la propiedad sea vaga, por ejemplo, cuando solo tenemos distancias, tenemos como 15 distancias al norte o línea quebrada, pero no dice cuántos ángulos. Eso puede dar lugar a aquellos corrimientos que mirábamos cuando el ingeniero presentaba todos los errores que pueden haber cuando el colindante se voltea y todo eso. No es un patrón digno de comparación, entonces humanamente es imposible decir cómo debería estar si no sabemos cómo estuvo inicialmente. Gracias, ingeniero. En esa parte pues sí quisiera contarles un poquito la historia de esto. Pues el registro de la propiedad por naturaleza, para la dinámica, la visión del registro de la propiedad, la naturaleza de la finca es un poco, diría yo, genética, se hereda de finca matriz a las nuevas fincas. Sin embargo, recordemos que antes todas las fincas eran urbanas, eran pocas, eran rústicas, eran pocas las fincas rurales. Y volvemos al principio que les mencionaba cuando trataba de responder la pregunta de la licenciada, en el sentido de que estamos con dos conceptos un tanto diferentes. Primero, porque el registro de la propiedad tiene dos naturalezas de finca: finca rústica y finca urbana. Por su lado, el registro de información catastral, la ley le mandata a determinar predios rurales y predios urbanos. Ustedes que son abogados saben y que en alguna manera utilizan este principio de la literalidad. No es lo mismo la palabra rústico que rural, por ejemplo. Solo ahí tenemos una gran diferencia. Por otro lado, la ley mandata al registro de información catastral a definir las áreas urbanas, apoyar a las municipalidades a definir sus áreas urbanas, y por exclusión todo lo que no es urbano lógicamente es rural. Pero en el ejercicio de las atribuciones que el código municipal le da a las municipalidades, son ellos los que administran sus territorios y definen las áreas que son para ellos urbanas, y por exclusión pues el resto son rurales. Bajo esta dinámica, el RIC no consigna este dato de rústico o urbano en las fincas, porque son conceptos diferentes. De hecho, yo soy miembro titular en la Comisión Catastro Registro, y hemos tenido cierta discusión con respecto a este tema, y tenemos un acuerdo actual con el registro de la propiedad que por cuestiones o disposiciones de la comisión registral ellos van a exigir la naturaleza de la finca en el instrumento, más no en el plano. O sea que realmente para ese tipo de transacciones están obligados, o es obligación, indicar la naturaleza de la finca, pero únicamente en la escritura. En el plano no, porque el tema catastral es un concepto totalmente diferente. Nosotros no heredamos o no venimos bajo esa dinámica de heredar la característica de urbano o rural de un predio a otro, porque los territorios se administran de manera distinta. Actualmente en la administración de su territorio son las municipalidades las que dicen qué es urbano y qué es rural. Sin embargo, sí hemos tenido algunos casos en los que nos han comentado muy aisladamente que han suspendido escrituras por no tener esta naturaleza de finca en el plano.
de esa cuenta, pues yo sí les encargaría así bastante, así muy especialmente, que nos reportaran todos estos casos, porque no deberían de suspender por eso. Sí es un acuerdo que está en la Comisión Catastro Registro, que en el plano, mientras no se definan todas estas diferencias que establecen tanto los procedimientos del registro de la propiedad como lo que le mandata la ley hacer al registro de información catastral, no es obligación poner la naturaleza de la finca en los planos, únicamente en las escrituras. Si la escritura dice que es una finca rústica, pues habrá que copiar que es una finca rústica, pero en el plano no. El plano tiene que ir, o sea, puede ir sin eso, no es obligación, y cualquier suspensión que sea por este motivo, que se suspende porque no llevaba la naturaleza en el plano, yo sí les pediría así, pero muy especialmente que nos la hagan saber para que nosotros coordinemos esta situación con el registro de la propiedad. ¿Alguna? Si quieres esperamos a ver si es de este tema para no estar cambiando el micrófono. ¿Sí? Es para vos. El INTA es una, creo que ya no existe, ¿va? El INTA. El INTA, no es el INTA, el INTA. Recordemos que el INTA viene de la Ley de Transformación Agraria, es el Instituto de Transformación Agraria, el encargado de hacer los procesos de transformación agraria en todo el país, que fue un poquito la continuación o la nueva figura que se le dio a lo que inicialmente fue la reforma agraria. Viene el tema de la transformación agraria y era el encargado de asignar o adjudicar las fincas de todas las zonas de desarrollo agrario a los campesinos. Sin embargo, se hizo un monstruo, existieron ciertos tipos de cuestiones ahí que se salieron de control, por lo que en su momento fue cancelado el INTA y fue transformado en el Fondo de Tierras, que ya era una institución que tenía más o menos la misma naturaleza, pero bajo dos esquemas diferentes: el tema de regularización de tierras y el tema de acceso a la tierra. El tema de regularización de tierras era específicamente para finalizar con todos aquellos procesos de adjudicación de las fincas nacionales o las fincas que en algún momento iban a ser entregadas a los campesinos. Y por otro lado, el tema del acceso a la tierra, que era facilitar créditos para que los campesinos o las empresas campesinas asociativas pudieran acceder a la tierra. Sin embargo, el tema del registro de información catastral es totalmente diferente. No miramos nada relacionado a acceso a la tierra. Podemos colaborar, pero realmente el mandato de la institución es establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, sin hacer una excepción o una discriminación entre fincas nacionales y fincas privadas, o inclusive las áreas que no tienen una finca relacionada. Tenemos el mandato de hacer el catastro de la totalidad del territorio nacional. Por eso dice, o el mandato que tenemos es hacer o asignar el código de clasificación catastral a cada predio bajo el principio de territorio continuo. No tiene que quedar ni un centímetro sin ser catastrado, todo tiene que tener un catastro y estar relacionado a un predio dentro del proceso catastral. Pero son temas totalmente diferentes. En este caso, pues tal vez este artículo de la ley del RIC, donde nos establece el mandato de la institución, se crea el registro de información catastral como institución autónoma, autosostenible y todo lo que dice, pero que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el catastro. Actualizar el catastro solo es hacer un inventario de tierras, sin entrar a detalles como el tema de acceso a la tierra, desarrollo agrario, ni nada de eso, sino que únicamente va a ser como que el instrumento para que todos estos otros programas puedan tomar de ahí la información para realizar los diversos fines de acuerdo a la naturaleza de las diversas instituciones. En la comisión jurídica del RIC, o sea, la comisión registral es la comisión a nivel macro, tiene una comisión técnica, una comisión jurídica y una comisión tecnológica. En este caso yo creo que sí tiene que haber una minuta o algo de la reunión que tuvo la comisión jurídica. Por ahí dime mis datos, si usted gusta me escribe y yo con todo gusto voy a acercarme al coordinador de la comisión jurídica para que me facilite esa
Sí, de hecho tiene que haber alguna, en este momento yo no tengo a mano esa resolución porque eso se vio a nivel de la subcomisión jurídica, pero sí tengo entendido que existió la reunión. Ellos de hecho hasta informaron por escrito a nuestro director ejecutivo sobre los resultados de esas diligencias. Si existe ese informe es lógico que sí tuvo que existir alguna ayuda de memoria que con todo gusto si la encontraba, si me escribe, con gusto la vamos a buscar para hacérsela llegar. Seguramente es alguna que participa en la comisión con nosotros, en la comisión Catastro Registro. Sí, gracias. Pero, licenciada. Sí. Sí, es una ayuda de memoria, no llega a nivel de convenio, pero sí hay una ayuda de memoria de esa reunión sostenida. Algo importante que tal vez, esa es la guía número 10. El ingeniero les explicaba acá que una cosa es el derrotero y otra cosa son las coordenadas que dan la ubicación. El derrotero da la forma. Sin embargo, esa guía dice que se le ponga derrotero o coordenadas, ni siquiera, o sea, en lugar de ir para adelante va para atrás, porque o le damos la forma o la ubicación, pero no estamos obligados a darle ambas cosas que realmente son importantes. Entonces, esos aspectos no se consideraron. Casi que la guía simplemente es como una operativización del artículo del Código Civil que define qué tiene que llevar los planos, pero sí está hecha bajo una visión un poco de hace más de 100 años que se necesita tratar de modernizar, y esperamos pronto llegar a algunos acuerdos para ya tener algo más concreto, pero tal como decía aquí el licenciado, sí hay acuerdo, como ustedes ratificando lo que habíamos hablado, y con gusto lo vamos a localizar y se los podemos hacer llegar. Allá el licenciado también. Si se demuestra que la persona que lo está solicitando es quien tiene la propiedad, definitivamente que sí, pero para hacerlo más sencillo debería de ser en los plazos establecidos, para hacerlo sin tanto trámite. Por ejemplo, vengo yo y tengo mi finca acá, pero cuando pasa el levantamiento el ingeniero dijo, no, esto es mío, marcó un su prediecito y lo presentó. Pero dentro del proceso catastral, les mencionaba, está el análisis catastral, el análisis jurídico y la externalización. Cuando yo externalizo como RIC, le digo, mire señor Henry, usted dentro del proceso catastral usted indicó que tiene un predio de 100 metros acá, pero también el RIC me informa a mí como titular registral, don Elvis, mire, usted tiene una finca de 500 metros y dentro de su finca, en el proceso catastral se estableció que está ubicado, está posesionado don Henry, sin ningún documento que respalde su posesión. Entonces, lógicamente, yo como propietario estoy en todo el derecho de venir y oponerme a esa declaratoria y decir, señores, yo en ningún momento le he vendido a Henry, y solicitar lo que yo les mencionaba como la revisión técnica para que el RIC proceda. Una vez yo demuestre que no tengo que demostrar nada, porque una vez yo demuestre que soy el propietario de la finca que está en ese lugar y que Henry de alguna manera anómala declaró que era el propietario, el RIC tendrá que borrar ese código de clasificación catastral. El problema es que en algunos casos el proceso ha caminado y nunca el propietario por alguna razón no se dio cuenta, lo citaron por edicto y el proceso caminó y llegó al registro de la propiedad notificando esa declaratoria. En este caso es un poquito complicado, pero tal vez alguna recomendación que se le ha hecho en algún momento a los titulares que se han visto vulnerados en esa parte, señores, haga que un juez nos ordene que borremos cuanto antes ese predio, porque lamentablemente nadie se pronunció y el proceso caminó y ahora usted necesita sanear su finca, limpiarla, y como RIC no nos vamos a poner a pelear si en algún momento un juez nos ordena que haya que borrar un predio, sino que para nosotros será magnífico depurar la información de la mejor manera posible. Allá hacían otra pregunta. Sí, en este caso, como decía inicialmente, a mí me gustaría saber hasta dónde va ese proceso. De hecho, estamos en una parte que dentro de la normativa del RIC está el reglamento de operaciones registrales, que dice que el RIC
como cualquier institución puede cometer errores y tiene que enmendar esos errores cometidos. Entonces está de alguna manera buscando los mecanismos para corregir algunos errores que se puedan hacer, y creemos que el mejor instrumento es el reglamento de operaciones registrales. Creería que este caso que me está mencionando es algún predio que ya caminó a registro público, que ya causó firmeza a la declaratoria. Pues si no está inscrito, yo le pediría de favor que me reportaran eso. Yo dejé mi dirección de correo electrónico para hacerlo más práctico, para que desde gerencia técnica le podamos dar seguimiento al caso. Yo les quiero decir que es parte de la visita que yo generalmente no vengo a dar estas pláticas, pero parte de la visita que estoy realizando el día de hoy es porque se han hecho cambios en las oficinas del RIC, y parte de eso es que estoy tratando de involucrarme en los procesos que la nueva administración tiene acá para tratar de apoyar y corregir este tipo de cosas. Tal vez en algún momento la información que se pudo dar no es del todo la más correcta, pero estamos abiertos a hacer los cambios o las enmiendas que sean necesarios en el momento que tengamos la información en nuestras manos para poder actuar e intervenir e indicarle a la dirección municipal qué procedimiento tenemos que hacer. Ya no hay más. Entonces, que termine el ingeniero. Bueno, si ya no hay más consultas, pues muchísimas gracias por su atención.